Hola, mi... Hola, como todo, como siempre, soy Juan Carlos Bodoque y bienvenidos a 31 minutos. Soy Tulio Treviño y bienvenidos a 31 minutos. Debí haber hecho eso mejor. Anyway, bienvenidos, soy Diego. En estas crónicas de un Debray anunciado, soy escritor. ¡Wow! Y antes de hablar del tema de hoy, que como pueden ver en el título del stream, quiero corroborar algo de lo que estaba hablando en el stream pasado, eso de la intelectualidad en la literatura. Mucha gente piensa que si eres intelectual es esto de, pues claramente, te empiezan a importar menos las cosas porque sabes qué tan jodidas están. Y no. O, te sientes más inteligente que otros y por eso te sientes mejor que otros. No. Como dije, ser intelectual para mí, ser intelectual significa siempre estar buscando mejorarte, siempre estar buscando saber más porque te gusta por el estilo y para demandar que las cosas que te gusten cada vez sean de mejor calidad o estén el estándar cada vez sea más alto. A su vez, esto no significa que la intelectualidad de quiero que sea como un paso al cinismo o es que nada importa porque todo está jodido. No. Más bien, un intelectual lo que sabe es que por el momento las cosas están jodidas, pero se pueden trabajar para hacer mejor siempre y cuando se corte o se elimine del sistema las cosas que le están corrompiendo. Por ejemplo, en el mundo actual, compañías como Shell, compañías como Amazon, compañías como todas ellas, si dejan de existir, el mundo mejoraría. Esa es una opinión de intelectuales. No es saber más para hacer sentir menos a los otros, es saber más para mejorar lo que tú produces o porque a ti te gusta saber más y saber más para poder demandar que las cosas que te gusten cada vez sean más o no permitir que te manipulen la información o la propaganda, vamos a ser sinceros, que cada del 24/7 de partidos políticos, especialmente ahorita, especialmente en México, que se acerca la época de elecciones, nos están bombardeando con una propaganda cabrona. Y en Estados Unidos ni se diga, en Estados Unidos viven con una propaganda impresionante y a veces ni se dan cuenta. El intelectual es el que puede darse cuenta de eso, deslindarse de eso y formar sus propias opiniones sabiendo que sus opiniones tienen un sesgo muy personal, pero al mismo tiempo son lo más educadas posiblemente. Por ejemplo, los anti-vaxxers no son intelectuales porque caen bajo propaganda y son bien pendejos. En cambio, pues las personas que los anti-abors, no me voy a meter en eso. Este, Bueno, sí, es a lo que voy. Intelectualismo no significa que seas automáticamente superior a los otros, simplemente estás más informado, tienes más educación, tienes más conocimiento, tienes más información y como tú buscas mejorar, compruebas que esa información sea cierta y pides y vas creciendo de esa manera. Again, no es que tenga mucho sentido, nunca he dicho que sea una persona muy coherente, pero quiero como que aclarar eso si no quedó claro el stream pasado. Otra cosa de la que quiero hablar es la maldita decepción que ha sido Drew Barrymore. Que Drew Barrymore fuera una scab, una esquirol, no estaba en mi carta del bingo 2023, seré muy sincero. Era de las celebridades que más cariño le tiene el mundo, pero nos recordó que al final de cuentas es una Barrymore y que nos acabó y nos recordó lo que eso significaba. ¿Y a qué voy con que es una scab? Ella llevó a su equipo de escritores, que vamos a ser sinceros, su talk show está escrito como está hecho como si fuera un show de noticias, pero es uno de farándula, es un show... Ahorita les digo el término exactamente. Es por el formato en el que está hecho el show que por cómo está diseñado, tiene que usar miembros de los sindicatos que están en huelga.
precisamente escritores que son los que le escriben las líneas que ella tiene que decir en las entrevistas y eso, porque al final de cuentas ella no es una entrevistadora, ella no da noticias, ella no es un reality show, ella es un talk show y los talk shows necesitan escritores. Al llevar su equipo de regreso al estudio está haciendo scab work, está haciendo un trabajo de esquirol. Y es muy triste. Tan es así que sí, aquí dice. La Fundación del Nacional del Libro, de National Book Foundation de Estados Unidos, ha quitado a Drew Barrymore como su host de las ceremonias próximas, porque ella resumió producción de su talk show cruzando la picket line de la WGA. ¿Por qué? Porque ella está continuando el show sin escritores, es decir, ella está haciendo show para no pagar, sin pagarle a los escritores que están involucrados en su show, lo cual es, pues es un insulto a la WGA, a los screenwriters, al, al sindicato y a los escritores en general. Y no, y pues sí, es decepcionante que Drew Barrymore haya hecho eso, especialmente porque ella tenía fama de que era muy buena gente, que resultó que le importara más su talk show que estar en solidaridad con la gente que hace su talk show, los escritores, es muy decepcionante. Ahora sí, vamos a hablar de lo que habla este el titulazo del streamazo, que es cómo hacer un sistema de magia y poder que funcione en el mundo diegético. Vamos a ver primero a qué me refiero con esto. Un sistema de poder o un sistema de magia es el cómo si lo tienen en su historia es por ejemplo el sistema de Nen en Hunter x Hunter, es el sistema de energía maldita en Jujutsu Kaisen, es el cosmos en Saint Seiya, es el ki en Dragon Ball, es la magia en pues cualquier folclore, en cualquier historia mitológica. Son esos sistemas que fueron creados por el autor, o en el caso de la mitología, por un pueblo, de cómo tiene sentido lo interno o la lógica interna para que estas cosas puedan funcionar. Es una de las partes más divertidas para mí para escribir. Es de lo que más me gusta escribir ya sea en Los Enemigos del Mundo o en cualquier otra historia que haga. Al mismo tiempo es uno de los sistemas, es algo que si lo haces bien va a ser memorable, maravilloso y todo el mundo se va a terminar acordando de. Si lo haces mal va a ser la cosa más complicada, compleja y que no tiene ningún maldito sentido del mundo. Entonces, ¿cómo se hace uno bueno? Voy a hablar de, de dos sistemas que ya los mencioné, que son mis ejemplos modernos de los dos mejores sistemas de poder actuales. Vienen de anime, sorry. Y voy a hablar dos de los clásicos y cómo han cambiado nuestra demanda de eso. Primero vamos a hablar del más complicado, porque aquí tengo todo esto, que es el Nen de Hunter x Hunter, uno de los mejores mangas que existen, se los recomiendo mucho. Y otro que es la energía maldita de Jujutsu Kaisen. Ahora sí, ¿qué es el Nen? El Nen viene del manga Hunter x Hunter, es uno de los mangas más influyentes en el género shonen. Y según el manga, según la historia de Yoshihiro Togashi, es una fuerza mental, es una característica que tienen ciertos seres vivos que les permiten manejar su propia energía vital, que en el manga se conoce como aura. Por ejemplo, el aura en Hunter x Hunter, el aura es algo que todo ente vivo genera, es su fuerza vital, es su ki, si lo quieren ver en palabras de Dragon Ball. El Nen es
la habilidad de poder controlar los nodos dentro del cuerpo que producen esta aura, o donde fluye esta aura, estos nodos que si se interrumpen el ente muere, y es utilizarlos de manera consciente o de manera a voluntad para para poder hacer lo que hacen en la serie, que es convertirse en un cazador. Sí. En el mundo de Hunter x Hunter, si tú pierdes tu aura, estás muerto, es tu energía vital. El Nen, si la logras manipular, o si logras manipular o controlar los poros o puntos de donde fluye esto, logras, pues, diferentes aspectos de habilidades, como por ejemplo, lo más básico es, te refuerza físicamente el físico, así que eres más fuerte o eres más ágil. Lo puedes utilizar en objetos, o sea, lo puedes transferir a tu objetos y hay diferentes tipos de aura dependiendo del tipo de persona. No vamos a hablar de, de la iniciación, no estamos hablando de eso aún, pero es, es, por ejemplo, es como si apretaras ciertos músculos para obtener ciertos resultados. Eso es lo más básico de, de usar NEN para controlar el aura. El aura, y eso es lo brillante de ese sistema, que es una cosa increíblemente básica, que es, tienes energía A, y utilizas técnica A para poder manipularla. Es decir, este, si tu aura se siente de tal manera, eso significa que... ¿Qué te permite hacer tal? Es una relación uno a uno. Si haces A, obtienes B. Si utilizas NEN, puedes manipular tu aura para obtener diferentes tipos de habilidad. Eso es básico y es por lo que a mí me gusta mucho el sistema de Hunter x Hunter. Es en su core, en su centro, es muy sencillo. Y eso es algo que yo, si quieren escribir un sistema de poder, sí les recomiendo mucho que lo hagan en su base sencillo. La energía maldita en Jujutsu Kaisen es al mismo tiempo, o como se dice en japonés, Yurioku, es similar. Es una... En el mundo de Jujutsu Kaisen, ujú, a diferencia de Nen, que sí es afectada por de las emociones, Jujutsu Kaisen es la energía maldita, como su nombre dice, está nacido de las emociones malditas. Es es simplemente nacida de emociones negativas y por eso es lo único que puede dañar a las maldiciones o a los enemigos principales del manga de Jujutsu Kaisen. ¿Por qué? Porque lo estás atacando con lo mismo de lo que están conformados, así que eso es lo único que les puede generar daño por las reglas internas del, del mundo. A final de cuentas, como es lo único que existe en el mundo, es lo único que lo puede dañar. Voy a hablar más claro de por qué me gustan esos temas ahorita que termine de explicar un poco bien. Porque Nena es más complicado que Energía Maldita. Energía Maldita es sorprendentemente sencillo. Energía Maldita es es tratada como la electricidad, es simplemente un tipo de energía más. Hay humanos que pueden nacer para poder manipularla y hay humanos que nacen sin poder manipularla. Cuando tienes alguien que lo puede manipular, la manipulación de esto se llama una técnica maldita. Es manipular la energía en sí sencilla no es fácil, por eso es tratada como electricidad, porque si solo generas electricidad estás generando lo que te puede, pues, lastimar. Es canalizarla en diferentes maneras, lo que hace una técnica maldita. Son muy similares. Quiero dejar en claro que son muy similares el NEN y la energía maldita, y creo que por eso me gustan los dos. Retomando el NEN y
El aura. El aura. El aura en Hunter x Hunter no solo es conforme fue pasando el manga, no, resulta que no es solo una energía extra, no solo es una energía vital, sino también lleva los deseos y las emociones de quien lo está aportando. Por eso hay, cuando un usuario de NEN siente el aura de otras personas, puede sentir cuando, muy obvioso, puede sentir cuando es una buena persona, cuando es una persona gentil, cuando esa persona está enojada, cuando esa persona está violenta, cuando esa persona es violenta o es malvada. Y el NEN que se utilizan es ¿cómo les digo? Sí, ahorita que estoy leyendo las notitas, es que lo que me gusta es que es difícil de explicar una vez que pasa lo sencillo que es. El NEN, o sea, las técnicas de NEN, las técnicas que se utilizan contra Hunter son muy versátiles porque como utilizan el aura vital de una propia persona, permite explicar o permite narrar ciertas cosas que ya son cliché en el mundo del manga, en el mundo del anime, en este sistema de poder, lo explican de una manera. Como Nen es una fuerza mental, es una aplicación mental a la energía vital, obviamente es muy versátil. Es es posiblemente de las habilidades más versátiles que hay. Pero al mismo tiempo, cuando tu Nen lo estás utilizando con la influencia de una aura negativa, o sea, cuando lo estás incluyendo de puras emociones negativas, los efectos se pueden sentir como esta sed de sangre del oponente, que es algo muy popular en, en el anime y en ciertas historias actualmente de nuestra generación o generaciones pasadas que crecieron con este anime, de, oh, puedo sentir su intención malévola, eso es muy folclore de China, Japón, de toda esa India, de todas esas zonas de Asia en donde las emociones podían ser palpables de cierta manera. Así que el Nen es como una versión más espiritual, pseudocientífica, pseudo porque no es una ciencia, de explicarlo. También lo que más me gusta de Nen, de esta habilidad de Hunter x Hunter, de porque creo que es un sistema de poder muy bueno, es que como el Nen viene de la mente, viene de los deseos y de la voluntad, este, tú puedes aumentar lo que estás haciendo utilizando algo que en la serie se llaman votos, un voto o un contrato. Cuando estas son restricciones o condiciones extra a la habilidad, que aunque sí la van complicando y se vuelve cada vez más nicho una habilidad, la hacen más poderosa. Por ejemplo, como te lo explican en la propia historia, cuando, por ejemplo, si tú eres un usuario de NEN y tú dices que mi habilidad solo la puedo utilizar los jueves, eso significa que en los jueves tu habilidad va a ser increíblemente potente, pero no vas a poder hacerlo fuera de esos días porque tú conscientemente estás restringiendo tu propia habilidad para poder utilizarla de esa manera. Entre más estricto, más poderoso. Lo cual, por ejemplo, viene con la otra cara de la moneda de esto de puedes poner limitaciones a tu propio poder, a tu propia aura, o a tu propio Nen. Quiero entender que Nen es tanto técnica como lo que se usa como el ki de Dragon Ball. Es una palabra intercambiable-ish, pero está muy conectada. Entonces, si tienes tu limitación y tienes un contrato y la diferencia es, si rompes un contrato simplemente tu poder se, se disminuye y regresa como un estado más base, más lo que tú puedes usar conscientemente. No tu potencial, sino lo que ahorita puedes sacar. Si rompes tu limitación, hay un castigo. Por ejemplo, yo solo puedo utilizar mi técnica los jueves y si la rompo, pierdo mi brazo. Eso significa, mi brazo izquierdo, significa que mi ataque va a ser increíblemente nicho, pero va a ser increíblemente fuerte. Y si yo rompo esa limitación, va a haber un castigo. Por eso me gusta eso del sistema de poder de Nen, de que es tan variado y es tan amplio que es la propia aplicación de la imaginación que lo limita. Pero esta limitación, estas limitaciones que existen en la propia mente están diseñadas
para que el propio usuario o el propio lector no sienta que un poder está demasiado roto. O si está demasiado roto, que siempre tenga en la parte de atrás de la mente que hay condiciones o que hay consecuencias si se abusa. Y esto les quiero decir. La primera regla de un buen sistema de poder en un mundo diegético es que sea sencillo, o sea, que la base sea sencillo, que si haces A, obtienes A. Si tienes si aprendes a controlar los nodos de tu aura usando NEN, puedes utilizar NEN, las técnicas de NEN. Eso es lo más sencillo que puedes entender. Pero lo segundo es las limitaciones, ponerle limitaciones al poder, al sistema de energía, al sistema de poder o de habilidades que tienes en este mundo para poder... Y esto es más tanto un beneficio como para el escritor, como un beneficio para la audiencia. Estas limitaciones lo que te obligan es a ser creativo, es a ser creativo que ningún poder sea tan roto o ningún personaje sea tan roto que es completamente invencible. O si los personajes que aparecen invencibles, que tengan, que tengan límites que se pueden aprovechar para poder ser derrotados. O, en el caso muy específico, si este ente está diseñado para ser invencible, la propia naturaleza de tu poder y de tus restricciones que le pones al poder, que sea lo que permita que este ente pueda ser derrotado. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta un héroe invencible, a menos que la invencibilidad tenga consecuencias. Por ejemplo, uno de mis casos que vamos a partir un poquito más de aquí es, por ejemplo, porque yo digo que Superman es un buen ejemplo de un personaje invencible. Porque hay consecuencias para él. Sí, él es invencible, pero los que él ama, los que él protege, no. Y en dado caso, él es tan invencible que su esposa va a morir antes que él, su hijo puede morir antes que él va a sobrevivir a todo ente y toda persona que él ama, su mejor amigo Bruce Wayne, todos los amigos que ha hecho. Así que esa invencibilidad tiene consecuencias y eso es lo que hace que el personaje sea interesante, que sus poderes sean interesantes o que se sientan más como una maldición que una bendición. En el sistema de poder de Hunter x Hunter es como está limitado por tu creatividad, pero al mismo tiempo como sociedad hay ciertas cosas que se ajustan al poder. Eso es lo que hace que, por ejemplo, hay habilidades como, no sé, mm, como Bungee Jump de Hunter x Hunter, de que es algo sencillo pero muy aplicable. O Piedra, Papel y Tijera de Gon, de que es algo también muy sencillo pero muy aplicable. Y también es cuando estén escribiendo un sistema de poder, cuando estén intentando elaborar un sistema de poder, un sistema de habilidad, está bien que la habilidad en sí sea rota o que en sí el potencial que tiene este sistema de poder sea ilimitado, pero sí está bien, pero si lo hacen eso, que es lo que hace Hunter x Hunter, pónganle fundamentos, pónganle principios que se tienen que seguir o clasificaciones para que la audiencia sepa en qué te estás manejando existe esto y esto, y luego tú puedas ir rompiendo, mezclando esas reglas para ir mostrando cómo este, the stakes, el peligro empieza a aumentar porque se están empezando a romper estos fundamentos y las consecuencias que le siguen. Retomando Hunter x Hunter, por ejemplo, los cuatro fundamentos son, sí, aquí está, tres, son cuatro. Son cuatro que es enfocar la mente, que es el ten o es la concentración, la lengua, el endurecimiento y la acción. El primero, aquí lo que lo tengo escrito, es enfocarte en ti mismo, reflexionar, es enfocarte, reflexionar y determinar para qué quieres utilizar el NEN. El segundo es expresar la voluntad, es expresar este deseo.
La tercera es ponerla, es fortalecerla, es mantener, es ponerla fija. Y la última es actuar sobre ella. Así que cuando ves una técnica en Hunter x Hunter, están siguiendo esos cuatro pasos. De él crea esto, ¿por qué? Porque él se está enfocando para lograr esto y para lograr esto él tiene que hacer esto y para hacer esto él es lo que tiene que tomar esta acción, así que él va a tomar esta acción, sucede la técnica. ¿Por qué me gusta el sistema NEN de Hunter x Hunter como sistema de poder? Es porque les recomiendo que sea uno que estudien si quieren abrir un sistema de poder moderno. Aquí va. Nosotros como audiencia moderna ya no solo estamos satisfechos con la explicación de, es porque es magia. Es magia y así funciona y porque así yo digo. Que era lo que utilizaba, lo voy a querer mucho, pero por ejemplo, el Cosmos en Saint Seiya. ¿Por qué podían hacer esto? Que por el Cosmos. Que por qué pueden hacer esto? Que por el Ki en Dragon Ball. Todo eso. Eso funcionaba en los 80s y en los 90 porque nos enfocaba, pero entre más hemos convivido con sistemas de poder o con esas cosas, estamos buscando algo más interesante, algo más complejo. Pero no estamos buscando algo tan complejo que nos sobrepase, que es decir, para utilizar este poder tienes que, y ahí está litanía de reglas. No. Lo que me gusta del NEN es justamente, es muy sencillo en inicio, es para utilizar tienes que utilizar NEN, tienes que aprender a utilizar, a manejar tu aura y para lograr utilizar tu aura tienes que aprender a manipular tus nodos de tu energía vital. Son las tres niveles los niveles para utilizar NEN. Es esto lo obtienes por hacer esto, porque lo obtienes hacer esto y esto se obtiene haciendo esto. Es sencillo es también algo verosímil, es algo también que le pone reglas al mundo de Hunter x Hunter. Es algo que todo el mundo tiene que seguir porque así funciona el mundo. Los entes que lo rompen son entes peligrosos, son entes sumamente dañinos para la sociedad y pues obviamente son los que hay que temer y pues son en la mayoría de las cosas los antagonistas. ¿Por qué? Porque están rompiendo las reglas del orden natural que ya nos presentaron con cómo funciona el NEN. Me gusta esto porque estás dando la oportunidad de ser creativo con las habilidades de que un personaje tenga habilidades muy locas o muy creativas, pero al mismo tiempo las reglas están de tal manera tan fuertes que logras hacer que estos poderes tengan sentido de por qué funciona así, porque sigue estas reglas. No es de que de repente te saque uno que pueda hacer todo, no sé, que pueda lanzar rayos láser de los ojos, porque pues nada más así funciona la magia. No, si no está lanzada por los ojos, ¿por qué? Porque tiene esto, porque tiene estos límites. ¿Cuáles son los límites que esta habilidad tiene? ¿Cuál es el contrato que pudo haber tenido esta habilidad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se manipula? ¿O por qué la desarrolló de esa manera? Porque algo que me gusta mucho de Hunter x Hunter es tú decides tus habilidades. Aunque tú tengas tendencia para algo, por ejemplo, Killua y la electricidad, o Killua y la velocidad, él manifiesta sus poderes por la electricidad, porque él fue torturado de niño con la electricidad. Así que él es lo que se utiliza. Lo que más me gusta del sistema NEN, y por lo que creo que es lo que funciona, es que tú, tú creas tu propio poder, tú generas tu propio poder por cómo eres tú como persona, por lo que te gusta, por tus decisiones y por tus ambiciones. Ahí vamos con la tercera regla de lo que yo creo hace un buen sistema de poder a un buen sistema de magia. Las habilidades que le quieres dar a tus personajes, haz que sean relevantes para el personaje, haz que sean algo que solo el personaje pueda hacer porque así es el personaje. Aunque a veces funciona en un sistema más como Dragon Ball, de que solo si te aprendes la técnica funciona y pues la aplicación es lo que cambia entre personas. Al final de cuentas, un Kamehameha es igual a un Gallic Gun, es igual a un Masenko, es igual a un Makanko Sapo, todo eso es lo mismo, es un rayo láser. Es un rayo láser. Y está bien si quieres que el sistema sea simplista. ¿Por qué? Porque el poder es simple en Dragon Ball. Es simplemente una cantidad de escala, no tanto de cualidad.
Y amo Dragon Ball, soy mexicano, crecí con Dragon Ball Z, es básicamente la religión no oficial de mi país. Pero si quieres hacer algo más creativo, sí sigue estos pasos que lo estamos viendo ahorita con Hunter x Hunter, que es que sea sencillo en un inicio, que permita creatividad, que tenga restricciones y limitaciones verosímiles que apliquen a todo el mundo, porque eso es muy importante. Aún las Quimera Ant, que han sido los enemigos más fuertes que hemos conocido en Hunter x Hunter y derrotado, no las bestias oscuras, ellos siguen la regla de las limitaciones, de los votos y del castigo, ellos lo siguen. Así que ese sería el punto 3 más bien. Sería retomando, no de Brayes, Diego. Que sea sencillo de explicar que es, esto funciona porque esto funciona así, que sea sencillo en su base, que tenga restricciones y limitaciones, que todo el mundo siga esas restricciones y esas limitaciones, o más bien que todos los personajes principales las sigan. Y les voy a explicar por qué, aprovechando. Porque eso obliga a que tus personajes buenos, tus personajes chingones, sean creativos. Eso permite que si le das un poder aparentemente muy sencillo a este personaje, justo por esta creatividad para girar al lado de las restricciones, es lo que hace interesante al poder. Es, por ejemplo, es la diferencia entre Luffy y Mr. Fantástico. Mr. Fantástico y Luffy tienen el mismo poder, se estiran, es el mismo poder base. Ya sé, estoy hablando de Hunter x Hunter y ahorita estoy hablando de One Piece. ¿Qué quieren que haga? La serie live action está muy buena. Mr. Fantástico es considerado aburrido porque nunca escriben sus habilidades a un nivel inteligente. Siempre es resortera, agarrar, plan, plan, plan. Y no queda con que sea una de las personas más inteligentes del multiverso. ¿Ves? Es Reed fucking Richards. ¿Por qué sí funciona con este Luffy? Porque Luffy nunca fue pintado como una persona inteligente, nunca fue pintado como esta persona altamente creativa. Así que cuando él obtiene nuevas habilidades o nuevas aplicaciones de su poder, como por ejemplo eh, segunda marcha, que es hacer que fluya más oxígeno en sus venas, porque él está manipulando sus venas, él hace que sus huesos y sus músculos se expandan en tercera, en cuarta es es básicamente similar, pero no me acuerdo cuál es la diferencia. Y 5 ya es básicamente te vuelves una caricatura, pero no estamos hablando de eso. Cuando eso sucede, están aplicando la creatividad del poder en maneras verosímiles, con restricciones y con limitaciones que tienen sentido dentro del mundo. Y aún así, en el propio One Piece siguen siguiendo las reglas de lo sencillo del sistema de poder de magia de One Piece es, son las frutas del diablo y el haki. Las frutas del diablo vienen de tres sabores, cada quien con tres diferentes actividades. Una te da la habilidad de manipular tu ambiente, la otra te convierte en un elemento y la tercera te convierte en habilidades de un animal. Y el segundo, que es haki, es tu voluntad, es la voluntad aplicada a tu cuerpo para fortalecerla, a tus sentidos para poder ver más al futuro y en tu voluntad para dominar a los demás. Son las tres reglas que cada de los dos sistemas de poder que tiene One Piece siguen y todos lo siguen. Las mismas restricciones de que Haki permite manipular tal, de que las frutas del diablo tienen esta debilidad, de que tal tiene esto y esto y esto y esto, lo sigue. Todos los personajes. Aún cuando nos presentaron a un personaje que aparentemente rompe las reglas, que es Imu. El... Spoilers, no spoilers, porque ya está apareciendo en el anime. Es el personaje que gobierna el mundo, en teoría. Aún así, este personaje que rompe las reglas es tan terrorífico, igual como Barba Negra, que rompe la regla de que un usuario solo puede tener el poder de una fruta, él ya tiene dos, aunque hay teorías ahí. Y por eso sirve tener el sistema de restricciones, el sistema de límites, para los que lo rompan sea un oh fuck. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pero eso es un debrayecito que tuve es una línea que tuve de la creatividad con los sistemas de poder. El último poder, el tercero. Y el último es el cuarto más bien, que es antes de que se me suba la cabra al monte, aunque ya se me estaba medio subiendo, teníamos, perdón, sencillo, sencillo de entender, ok,
que tenía limitaciones, que obligaba a la creatividad. ¿Cuál era el cuarto? Los votos, restricciones. Ah, sí. Y que el poder que le des esté reflejado al personaje al que se lo das. Por ejemplo, usualmente le dan poderes de fuego a los personajes principales de una novela porque son los temperamentales, los pasionales, los muy fuego. Este, pueden hasta eso hacer algo irónico de que este personaje muy pasional tenga un poder que lo obligue a ser más calmado, que lo obligue a pensar más, a enfocarse de otra manera, lo cual genera un desarrollo de personaje muy chingón. Y como hemos visto, todo personaje tiene que tener desarrollo, ya sea este positivo o negativo. Y el NEN, este sistema de poder actual, más contemporáneo que muchos, por eso creo que es un buen ejemplo. El otro que mencioné es el de energía maldita de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen es una historia un poquito igual de oscura que Hunter x Hunter, pero más abiertamente oscura. Ahí la energía es, como estaba diciendo, nace de emociones negativas. Los enemigos son maldiciones que son generadas por emociones negativas, porque así es el folclore japonés. En el folclore shintoísta japonés, todo eso, si, si tu emoción negativa es tan fuerte, vas a generar algo que va a buscar lastimar a los demás, porque es un ente creado de emociones negativas. Los hechiceros o los exorcistas de Jujutsu Kaisen utilizan esta propia energía negativa para disipar estas energías, para exorcizar estas energías negativas. Es literalmente un pelear fuego contra fuego. ¿Por qué me gusta? Porque empieza a seguir las reglas de siempre. Es sencillo de explicar, es decir, la energía maldita es tratada como una energía en el mundo X, las técnicas malditas son las aplicaciones o cómo esa energía es utilizada. Hay un sistema de reglas, hay un sistema de limitaciones que aplica a todo el mundo, que es si tú, el más sencillo, si tú no naces con la capacidad de sentir energía creativa, energía maldita, tú no puedes ser un hechicero. Si eres un hechicero, tú puedes, tú naces con cierta técnica grabada ya en tu cerebro, en tu mente, y esa es tu técnica innata. Puedes, esa es la regla que todo el mundo tiene, es decir, que no es muy difícil que encuentres un poder duplicado, una técnica duplicada. ¿Por qué? Porque tú naces con esa. Al mismo tiempo, hay ciertas habilidades que se pueden replicar, que son las básicas, como la más conocida, que es el puño negro, el relámpago negro, el Black Flash. Todo el mundo sigue esas reglas. Los que la rompen, que son los dos más poderosos del setting, Goyo Satoru y Ryomen Sukuna, son considerados son considerados como estas cosas cuasi deificadas. ¿Por qué? Porque no siguen las reglas que los demás siguen. También hay limitaciones. Por ejemplo, este, la energía maldita sigue sigue cierto flujo. Si lo reversas es dañina la mayor parte de veces. Si la, si la logras revertir, es para curar. Las restricciones no es todopoderoso. A final de cuentas, tu estado físico afecta mucho cómo puedes manipular tu energía. Este, el arte del Jujutsu Kaisen a diferencia del Nen, que entre más restricciones le vayas aplicando, más fuerte es. Una en Jujutsu Kaisen es cuando tú desarrollas tu habilidad, está a su máximo poder. ¿Por qué? Porque tienes que hacer encantaciones, tienes que hacer componentes somáticos, verbales, físicos, etcétera. Lo que hace a un buen hechicero en el mundo de Jujutsu Kaisen es la sustracción, es poder utilizar tu técnica, pero ahora sin recitar el encanto, ahora sin recitar el baile. Estás limitando tus poderes, pero lo estás haciendo más difícil de predecir, estás siendo más versátil con ello. ¿Qué es lo que les quiero arreglar como la nueva cuarta o quinta regla? No sé, perdí el número, creo que estamos en la cuarta, de un buen sistema de poder. ¿Cómo evoluciona? O sea, ¿cómo tú muestras que eres bueno en eso?
Usualmente el sistema más sencillo, porque es el que denomina una maestría de los componentes, es la sustracción. Por ejemplo, este, cuando ves que en la... un caso para los que no les gusta mucho el anime, y es un caso muy popular, aunque a mí me caga en Harry Potter, de repente dicen que un buen mago simplemente hace el hechizo, lo recita en la mente, hace el gesto y lo hace. Eso es un ejemplo de sustracción. Otro ejemplo de sustracción es, por ejemplo, en sistemas de poder, es el Kamehameha. Cuando dicen el Kamehameha en toda su intención lo están haciendo fuerte, es cuando le están poniendo todo. Pero de repente ves cómo Goku de repente lo saca sin decirlo, o hacen técnicas ya sin decirlas. ¿Por qué? Porque a la audiencia no le gusta que repitan la misma cosa en mil veces. Y sirve para decir de que ya lo dominan tanto, de que ya lo pueden hacer sin tal. Es una muestra de maestría. La sustracción funciona mucho con sistemas de magia como magia. ¿Por qué? Porque usualmente la magia de este doblez y twist de las leyes de la naturaleza necesitan varios componentes. Usualmente es un componente vocal o es un componente físico de ingredientes. Y cuando tú logras circunnavegar, no sé por qué se circunnavegar, circumvent, no sé cómo se dice en español. Este, Eso está hablando de tu maestría de eso, por eso está hablando de tu dominio sobre eso. Así que un buen sistema de poder también tiene la oportunidad de mostrar la maestría. Una es la sustracción, le vas quitando componentes. A veces otra es la adición. Por ejemplo, en Full Metal Alchemist. En Full Metal Alchemist, lo que más poderoso que te pueden hacer es que tú no necesites un círculo de transmutación porque están utilizando alquimia. Uno de los principios de alquimia es que transmutas una cosa a otra, tanto en la práctica del mundo real como en el manga está la ley de que tú no puedes, tú no puedes añadir algo que no existía. Tú no puedes crear algo de la nada. Tienes que utilizar los mismos componentes para cambiar algo a algo. ¿Cuáles son los más poderosos? Los que rompen esta regla. Pues son los que no necesitan hacer la fórmula, los que simplemente generan, o en el caso de Fullmetal Alchemist spoilers, utilizan su cuerpo como el propio círculo de transmutación para poder hacer la operación. Hay sustracción, pero también hay adición. ¿Por qué? Porque la transmutación cuesta energía. Transformar, no sé, transformar este plástico, este rubber en algo más, cuesta un poco de energía porque es algo chiquito. Pero los cabrones, o sea, los más fuertes, utilizan esta manera de añadir más energía mediante la piedra filosofal, no quiero decir muchos spoilers, para romper esas reglas, para hacer que de algo chiquito puedan hacer algo enorme, añadir, existe la adición. Y esto es también un sistema de poder, es una manera de mostrar maestría, maestría, dominio que estás haciendo trampa, en el que tú rompes las reglas de tal manera, o más bien añades a la situación para hacerlo más poderoso. Extrañamente también está presente en Hunter x Hunter y en Jujutsu Kaisen, es decir, la maestría se muestra en sustraer, en no necesitar tanto, pero cuando añades, esta cosa se vuelve más potente. Y es que añades para hacerlo más potente. Entonces, retomando las reglas que teníamos, ¿cómo puedes generar un buen sistema de poder? Siguiendo los ejemplos que he dicho con Hunter x Hunter y con Jujutsu Kaisen, tenemos que sea sencillo, es decir, y One Piece y otros que he mencionado, es decir, para utilizar Nen tienes que manipular tu aura. Para utilizar técnicas malditas tienes que aprender a controlar tu energía maldita. Para poder, depende de la fruta que te comas en One Piece, es la habilidad que te toca. O si aprendes a utilizar Haki, a desarrollar tu voluntad para aplicarla de cierta manera, puedes tener Haki. En Dragon Ball, si te entrenas y empiezas a manipular la energía de tu entorno con el ki, con tu propio ki, puedes hacer técnicas.
En Bleach es Reiatsu, en Naruto es chakra, o sea, todo eso. Es sencillo, está sencillo. El primer paso, entonces el primer paso, que sea sencillo. El segundo es ¿cuáles son los límites de tu técnica? Es más bien, sí, ¿cuáles son los límites de tu técnica? Es decir, o del sistema, más bien dicho. Es decir, cómo funciona. Si lo sencillo es A y B, entonces, ¿cómo puedes aplicarla a esto? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el punto en el que tú puedes llegar a esto? ¿O qué pasa si lo usas en demasía? Por ejemplo, este, en el caso de Nen, se está gastando tu energía vital y te puedes morir. En el caso de Jujutsu Kaisen, hay un cierto. Tú naces con una reserva de energía maldita y cada técnica la va gastando. En el caso de One Piece, si te comes una fruta, solo te puedes comer una. Y pierdes la habilidad de nadar. Haki es más versátil, pero solo lo puedes utilizar de tres maneras. Este, el ki de Dragon Ball, que nos pusieron una debilidad en Super. Tú naces con cierto nivel de ki que puedes ir aumentando con entrenamiento, pero si tú llevas a tu cuerpo demasiado al límite y empiezas a utilizar demasiado ki, tu cuerpo va a haber un backlash y puedes hasta perder la oportunidad de utilizarlo, según Dragon Ball Super. Las limitaciones. La tercera, cómo se aplica cómo aplicas la técnica de una manera creativa, es decir, sí, es la creatividad que puedas ingerir o que puedas influenciar dentro de este sistema. Es decir, el punto 3 es que el poder esté asociado a la persona, que esté asociado al personaje. Sé que había dicho uno antes y sé que lo estoy mezclando con el de los límites. Quiero decirlo así muy en claro, pero es como yo me acuerdo, así que es como lo vamos a estar. Son 4 puntos. Oficialmente son 4 puntos. Ya hablamos de los primeros dos, que es sencillo, límites. Tercero, que las habilidades que des estén atadas a cómo es tu personaje. Que si tu personaje es de tal manera, eso significa que va a desarrollar X habilidad para poder reflejar un aspecto del personaje. Si tu personaje es más cómico, va a tener una habilidad cierta vez cómica. Si es un personaje muy serio, posiblemente va a tener una habilidad fuerte, fría, etcétera. Si, es decir, que tu habilidad refleja un aspecto de tu personaje y que permita que el personaje sea creativo. Es muy importante que en general tu sistema de poder o tu sistema de magia te permita ser creativo, te permita. Y por eso sirven las limitaciones. ¿Por qué? Porque si tu sistema hay limitaciones es cómo puedes moverte alrededor de esas limitaciones para obtener un resultado distinto o un resultado más poderoso. Ese es el tercero. El cuarto punto y cómo se ve la maestría de este sistema, cómo se ve cuando alguien ya lo domina. Y llegamos a 2 puntos que puede ser la sustracción, de que cada vez utiliza menos componentes para poder utilizar un ataque y que un ataque pegue fuerte, o la adición, es decir, él empieza a añadir cosas o se empiezan a añadir cosas para que el ataque llegue al 100%, al 120, al 200% de su poder total. Esos son los 4 sistemas de un sistema de poder que yo consideraría bueno, que yo consideraría interesante, o que más bien, voy a ser muy frío en esto, es con lo que puedes hacer que tu audiencia genere OCs o Original Characters y es lo que los mantiene de una manera más creativa, en este fanfic voy a crear a este güey que puede tener esta técnica. ¿Por qué? Porque el sistema de magia lo permite. Si es muy rígido o es muy simple, sí tiene sus ventajas, obviamente. Un sistema de poder muy simple pues te permite enfocarte en otras cosas. Por ejemplo, no se nos olvide que el sistema de ki es tan simple en Dragon Ball, porque originalmente uno de los temas, especialmente cuando ya se volvió Dragon Ball Z o el timeskip en el manga, era no, hasta Freezer aún así lo manejó. No era qué tan fuerte eres, es el entrenamiento o tu habilidad permite cerrar el gap. Es decir, Vegeta siempre va a ser más fuerte que Goku por naturaleza, pero Goku siempre va a ser más habilidoso y va a ser más sí, va a ser más habilidoso y eso es lo que los pone en empate. En teoría,
Luego Dragon Ball simplemente empezó a volverlos más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y tiene sus ventajas. Su ventaja es te permite hacer enfocarte en otras cosas, en acción, en world building, en lo que quieras. Y la desventaja es, como es un sistema muy sencillo, simplemente pues puedes, te limita tu propia creatividad en los poderes, te limita de que pues voy a aplicar, como yo solo he puesto que solo puedo aplicar esto, a final de cuentas esto es lo que va a pasar en mi historia, porque si meto un poder muy roto, pues cómo lo van a derrotar. Si haces un sistema muy complejo, la ventaja es puedes encontrar loopholes y puedes crear estas teorías muy padres, estas habilidades muy chingonas, pero el problema es si es muy complejo y la gente no lo entiende, si solo tú lo entiendes, como es en el caso de Fate básicamente, y me caga Fate, es me gustaba, ya no, ya maduré, ya pues simplemente pues pierdes a la audiencia porque es tan complejo y hay tantas variaciones y hay tantos subtipos y hay tantos tal que pues es overwhelming y pues no, bye. Entonces, y también se vuelve más difícil de comprender. Pero la ventaja que tiene un sistema de poder muy complejo es que está hasta la minuta narrada. Es como, no hay excepción, o sea, toda excepción está contada porque así se desarrolló el poder. Los buenos sistemas de poder, o los buenos sistemas de magia en un universo, en un mundo, son los que son lo suficientemente complejos para tener límites y restricciones, pero son lo suficientemente sencillos para que todo el mundo los pueda entender y haya creatividad a la hora de aplicarlos. Entonces, como siempre, es una herramienta. Al final de cuentas, un sistema de poder es una herramienta. Pueden contar mucho sobre el personaje utilizando esto, o pueden contar mucho sobre el mundo utilizando el sistema de poder. Un buen sistema de poder te va a hablar de los dos, de cómo funciona en el mundo y cómo el personaje lo utiliza, cómo funciona para el personaje. Entonces, ahí sí, usualmente digo, es una herramienta y depende de cómo lo utilizas. Sí, y aunque cada sistema tiene la sencillez o la complejidad tiene sus ventajas y sus desventajas, sí, lo mejor, lo correcto, lo que tienes que buscar es este punto medio. Como ya lo hemos narrado con Nen, con energía maldita, con que sea lo suficientemente complejo para que haya variaciones y las variaciones coexistan unas con las otras y que haya sí que la complejidad permite variación, pero que sea lo suficientemente sencillo para que sea fácil de entender y haya creatividad. La complejidad te lo va a hacer muy rígido y la sencillez te lo va a hacer demasiado ambiguo. Así que busca este sistema de en medio para que sea funcional. Un mal ejemplo, y me va a doler decir esto, es Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tiene un muy mal sistema de magia. ¿Por qué? Porque hay componentes verbales, hay componentes somáticos, hay componentes materiales para cierta clase, para otra clase simplemente lo hace porque así nació. O sea, hay literalmente un desbalance que aunque tiene sentido en el mundo de que o sea, de que si tú estás aprendiendo a utilizar magia y no naciste con las facultades, pues obviamente vas a tener más dificultades. La mayor parte de las campañas en las que yo he sido parte, simplemente es, no te o sea, si eres wizard, no te molestes en tener componentes físicos. Es más, el propio Baldur's Gate 3, no tienes que estar contando tus ingredientes, tu pouch alquímico, ni nada. Simplemente te lo omiten. ¿Por qué? Porque es demasiado complejo es complejo y en esa rigidez, pues es aburrido, se genera este aburrimiento. Y amo Dungeons and Dragons, pero posiblemente la regla número uno que vas a conseguir con un DM, especialmente para jugadores más novatos o para jugadores más casuales, es te van a quitar que necesites componentes. Si este hechizo te gusta, lo puedes usar. Punto. Y ya, antes de que empiece a derrollar en otras cosas, este, los veo el martes, como siempre, 5 p.m. horario Ciudad de México, 12 de la mañana en Madrid. No sé por qué estoy hablando así, cuando posiblemente sea hasta ofensivo de por qué hablo así con este acento que no me sale. Anyway, voy a parar antes de meterme en más pedos. Los veo el martes, 5 p.m. horario México, horario Ciudad de México, 12 de la mañana horario Madrid.
o Real Madrid. Soy Diego, soy escritor, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Me pueden encontrar en YouTube en La Bóveda de Otranto. Como siempre, si tienen dudas de lo que hablo, porque es muy posible que hasta diga ciertas cosas que parecen incongruentes, déjenmelas en los comentarios. Eh, los veo el martes, como ya dije. Como siempre, sean buena gente.